Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nace una fuerza muy grande, una corriente llamada Promarca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfer! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Señoras y señores, rescatando nuestras costumbres ancestrales, nos despedimos con la banda internacional Santa Cecilia de Cata, con la dirección musical de Luis Gabriel Malqui. Muy buenos días, queridos amigos, paisanos marquinos y chocanos, vertentinos y todo Ancash en general. Bienvenidos a esta nueva edición de Promarca de Radio y Televisión Educativa. Mi nombre es Yaneli Florian, les voy a acompañar en la conducción junto a José Gamarra. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Yaneli, yameyam keka, wauqikuna, panikuna, marca mayikuna, ima noya tajkeka yanki. Aliapam kushisham keka ya, qamkunawam ke programansik-choqa, llapan sabadokunano kutirayamu. Kananmi huk shumaq dilla llapansikpaq.
porque hoy nuestro departamento de Ancash cumple 201 años de creación política. Y desde Promarca Asociación Civil queremos celebrarlo junto con ustedes y además junto a amigos, hermanos, compañeros que igualmente, así como nosotros, trabajan y se dedican al arte y cultura de nuestro departamento de Ancash, Yaneli. Así es, José, y contamos con la presencia y la participación de paisanos ancachinos. Tal es el caso de la señorita Jessica Cervantes, representando a las payas rosas de Caliap del distrito de Ragas en la provincia de Sihuas. Asimismo, también contaremos con la presencia de la señora Santi Isidro de Antirruna de San Luis Xumaguarmis, como decía, el distrito de San Luis en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarral. Y también con la agrupación Sumac Huayta Pomabamba, de la provincia de Pomabamba. Así es, Yaneli. Tenemos 3 invitadas especiales el día de hoy. Jessica, Santa, Xumaguaita. Y por esa razón los invitamos a quedarse con nosotros en este programa, amigos, en homenaje a nuestro departamento de Ancash. Desde Promarca hemos querido que esta fecha no pase desapercibida. Y por esa razón queremos también agradecer a nuestros auspiciadores, Yaneli, que veremos en pantalla. Sí, además agradecemos a nuestros auspiciadores que nos acompañan durante este mes. Ellos son RIE Arquitectura e Ingeniería, a quienes le pueden contactar al número que aparece en la pantalla, al 913-137-846. Y a Construcciones Castillo, a quienes también pueden contactar al número 981-90728. También tenemos a Corporación Motor Show, a quienes pueden contactar al número 998-400-989. Muy bien, Yaneli. Ellos son nuestros auspiciadores que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por apostar por nuestro programa, por nuestra propuesta cultural y educativa. Ya iremos descubriendo sobre cada uno de ellos. Yaneli, ya nos acompañas en la conducción con una vestimenta muy bonita del centro poblado de Ichoca, Balcón de Vertientes. ¿Qué nos puedes comentar de la misma? Hoy estoy vestida de una linda Una ichocana. vueltita. Completita, como debe ser una ichocana. Obviamente voy a describir un poco Sí. de la ichocana que viene vestida. Pues empezamos por el sombrero con una corona de flores, Ujú. con ganchos para adornar, ¿no? Tenemos la monilla, la yiquia, tenemos la saya y los fustanes, claro, y los pequeños adornos que complementan la vestimenta, que son los collares, los aretes. Que son propios también de las vestimentas ancachinas, porque vamos a ver que hoy Así día es. nuestras amigas han venido engalanadas al estilo neto ancachino. Yaneli, ¿quién te confeccionó el traje? Bueno, este traje me confeccionó mi querida madre. Ella desde muy antes se dedicaba a esto, entonces completita me vistió mi querida madre. Ya, ¿y qué variedad de colores existen o solamente hay el rosado? Es en sí, por lo general, al gusto de cada persona. Ajá. Pero tenemos el rojo, que es muy común, que lo usamos en fiestas patronales, tal es el caso del Día de Central, ¿no? El rojo. Y de ahí cualquier color al gusto de cada persona. Así es, Yaneli. Este es solamente uno de los tan variados trajes típicos que tenemos en nuestro departamento de Ancash y nos muestra lo rico en cultura que somos como ancachinos, lo cual iremos descubriendo en esta edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Compartamos, por favor, esta transmisión, vamos comentando, vamos a ir el día de hoy compartiendo momentos muy interesantes de nuestra región. Por favor, producción, vamos a ver una primera foto con información general de Ancash que yo les voy a ir describiendo en esta edición. Foto número 3, por favor, producción. Así es, Ancash. Ancash se fundó un 12 de febrero de 1821 como creación política como Guaylas inicialmente y después cambió al nombre de Guaylas, a Ancash, perdón. Su capital es la ciudad de Huaraz y cuenta con 20 provincias. Vamos a ir describiendo cada una de ellas de norte a sur. Santa, Casma, Guarmey, Pallasca, Corongo, Sihuas, Guaylas, Pomabamba, Mariscal Luis Uriaga, Carlos Fermín Fitzcarral, Antonio Raimondi, Asunción, Guari, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Aija,
Bolognesi, Ocros y nosotros que estamos como marca en la provincia de Recuay. Les cuento, amigos, que por ejemplo antes teníamos una provincia que ya no nos pertenece. La provincia de Cajatambo era parte del departamento de Ancash, que actualmente se divide en Cajatambo y Ollón. Ellos también formaban parte de nuestra región, por eso tenemos gustos musicales en común con ellos, lo cual ya cambió. Hoy en día ellos pertenecen a la región Lima. Contamos con 166 distritos y tenemos regiones geográficas en costa y en sierra, siendo su punto más bajo, obviamente, el litoral, la playa, el Océano Pacífico, y el punto más alto, el Huascarán, en 6.768 metros sobre el nivel del mar. Empezamos entonces, José, con este bonito homenaje. A continuación queremos presentarles en este día especial el saludo de la licenciada Marcela Olivas Weston desde Huaraz, quien es directora institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, quienes se suman a este bonito homenaje por los 201 aniversario de creación política de Ancash. Vamos a verlo. Hoy, 12 de febrero, estamos celebrando los 201 años de la creación política de la región Ancash. Y nos aunamos a esta celebración conjuntamente con Promarca Asociación Civil y con todos los ancachinos que nos están escuchando. Son 201 años de esfuerzos, de luchas por consolidar esta región y por consolidar también su identidad y su cultura. Nosotros, a través de la DDC Ancash, continuamente estamos impulsando y viendo todas las formas de acercarnos a nuestros pobladores para que se sientan orgullosos del patrimonio cultural que poseen, tanto en danzas, en sus sitios arqueológicos, también en su gastronomía y en su patrimonio histórico, que es lo que nosotros tenemos que conservar, cuidar y defender. Un saludo y sigamos construyendo una región inclusiva, una región que no se encuentre separados unos con otros, sino que trabajemos juntos por su bienestar y por su identidad. ¡Feliz aniversario! Muchísimas gracias a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash por haberse sumado a través de ese saludo a nuestro homenaje a nuestra región Ancash. Y lo que decía la licenciada Marcela es cierto. Nosotros como ancachinos tenemos que trabajar unidos como una familia. Vertientes, Callejón de Guaylas y Conchuco somos una sola región y es lo que tratamos de transmitir siempre en nuestro programa. Como ustedes saben, hemos tenido invitados de las 3 regiones geográficas y es lo que nosotros queremos lograr, que sea una región unida para seguir fortaleciendo nuestra cultura por un Perú mejor. Iniciamos entonces con la primera provincia. Vamos a iniciar con Aija, que si bien es cierto no tenemos un invitado aquí en el estudio, pero tenemos una canción muy bonita típica de las vertientes que se llama Despedida Hijina en la voz de Princesita de Yungay. Vamos a escucharla.
Ha sido este bonito tema, despedida y gira en la voz de la gran princesita de Yungay. Y ahora vamos a mencionar a nuestro primer auspiciador, R&E Arquitectura e Ingeniería, como veremos ahora en pantalla la mención. Por favor, producción, vamos poniendo la mención de R&E Arquitectura e Ingeniería. De Raya Enríquez, ofrecemos servicios en arquitectura e ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografías, remodelaciones, construcciones, expedientes, valoraciones, modelo 3D. Asimismo, en gestión, subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación. Y podemos contactarle al número 913-137-846. Además, pueden encontrarlo en sus redes sociales, tales como Facebook, Instagram. Así es, como R&E Arquitectura e Ingeniería. Muchas gracias por acompañarlos en esta edición. Pasamos a nuestra segunda provincia, al norte de Ancash. Vamos a presentar ahora a nuestra amiga Jessica Cervantes de Payas Rosas de Caliab, quien viene en representación el día de hoy de su agrupación. Damos la bienvenida a Jessica, quien va a acompañarnos también en este programa. Bienvenida, Jessica. Adelante. Muy buenos días, Jessica. Bien, gracias por acompañarnos en esta edición de Promarca RTV. Te presento a Yaneli Florian. Mucho gusto. Ella es también de Marca, del Centro Poblado y Choque. Me acompaña el día de hoy en la conducción. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo está? Buenos días a todo el público de Promarca. Gracias, José. Gracias por la invitación. Estamos hoy día celebrando los 201 aniversario de creación política de nuestra querida región Ancash. Y gracias por la invitación. Estoy pues representando, gracias a la invitación de José, a la provincia de Sihuas, pues con mi agrupación Payas Rosas de Caliab por el distrito de Ragash. Gracias, José, nuevamente, y que viva nuestra región Ancash. Entonces, Jessica, como ya tú has participado en nuestro programa, vamos a recordar un poco contigo lo que más o menos hemos podido conversar en aquella oportunidad. Por eso quisiera que nos puedas compartir cómo nace Payas Rosas de Caliab. Bueno, nuestra agrupación nace gracias a la iniciativa de mi madre, Agustina Carrillo Ríos, quien es la directora. Ella es natural de Caliab, Ragash, Sihuas, y quien es la persona que nos inculca, nos enseña y pues nos hace identificarnos con esta cultura, con esta hermosa danza llamada payas. Por ella es que sacamos pues la agrupación. ¿Cuál sería entonces el origen de la paya y a quiénes representa? Bueno, las payas como danza tiene origen místico, incaico, representan a las damas que bailaban para el Inca. Desde ahí se remonta la danza a las payas y pues ha ido escalando a diferentes regiones del Perú. Tenemos payas en Cusco, en La Libertad, en el mismo Ancash, y pues Sihuas no podía ser ajeno a ello, y pues nuestra danza representa a este origen místico. Y cuéntanos, Jessica, ¿qué piezas componen la vestimenta de la paya? Bueno, nosotros como agrupación tenemos dos vestimentas. La que llevo puesta es la vestimenta de noche, que se realiza, que se baila en el rompe de cada fiesta, y está compuesto por el sombrero de lana de oveja. Tenemos el monillo, que puede ser de colores variados de acuerdo al gusto del mayordomo en este caso, o del capitán. Tenemos la pintaibata, que es una prenda bordada a mano. Tenemos dentro de ello la yolimpa, que pues es para darle resalte a la pintaibata, y bueno, las joyas que son características de toda mujer ancashina. Así es. ¿Qué mudanzas ustedes como payas ejecutan cuando, llevan a cabo sus bailes? Bueno, se da en 3 tiempos la danza de las payas. El inicio es la veneración al santo patrón o a la Virgen, que está pues cumpliendo alguna festividad en el día central. Luego viene la coreografía como tal, que es propia de cada agrupación, y se termina con el aiguayay o despedida. ¿Qué tipo de música acompaña el baile y qué instrumentos se emplean? Bueno, la danza como tal, como toda danza peruana, inicia la música con las roncadoras y el pingullo, que es nuestros instrumentos ancestrales, pero hoy en día lo podemos acompañar con marco musical o con bandas orquestas. Actualmente, ¿cuántas integrantes conforman Payas Rosas de Caliab? Somos 14 integrantes, pero activas 8. ¿Qué mensaje le darías a los niños y jóvenes de nuestro departamento respecto a su cultura?
El mensaje que le doy es que sigan promoviendo las costumbres de nuestros padres. Si bien es cierto, los jóvenes que no hemos nacido en la región Ancash, hemos nacido en Lima, debemos sentirnos orgullosos y sobre todo respetar y difundir las costumbres de nuestra región y sentirnos identificados por ello. Estamos muy contentos, Jessica, que nos acompañes en la edición de nuestro departamento de Ancash, aniversario 201 años de creación política. Ahora sí, ¿qué mensaje le darías a todos nuestros hermanos ancachinos de las 20 provincias respecto al arte, a la tradición, a todo lo que significa ser parte de Ancash? Bueno, yo creo que todo lo resumiría como unión y trabajo en equipo. Somos 20 provincias, cada quien representa a un distrito, a un caserío, a un centro poblado, pero todos somos región Ancash, una región con mucha riqueza cultural, con mucha riqueza gastronómica, vamos a decir con riqueza folclórica. Así que yo pido unión a todas las 20 provincias para trabajar por nuestra región y hacerla grande y tener identificado en el pecho a nuestro Ancash. Muy bien, Jessica. Muchas gracias nuevamente y nos vas a hacer una demostración del baile de paya. El escenario es tuyo. Claro que si sí. gustas, te ayudo con el micrófono Sí, para que solo puedas... quiero Ajá. resaltar que esta canción llamada Paloma Sonsa forma parte de nuestra producción musical, grabada por Payas Rosas de Caliap, gracias al acompañamiento de en su momento de las roncadoras de Cunyac Pomabamba. Muy bien, Jessica. Te ayudo con el micrófono para que nos puedas hacer la demostración. Desde aquí te vamos a observar y luego te acompañamos. Música, maestro. Desde el departamento de Ancash, provincia de Siguas, bailan para ti Payas Rosas de Caliap, estilo siguasino. Vuela paloma, vuela mientras puedas, antes que el diablo tenga de tus alas. Ojalá nunca vuelvas a mis brazos, porque te juro te saco la mugre. Con tu carita de paloma sonsa, tuviste gracia para engañarme. Onza por onza tendrás que pagarme, como se paga la deuda de un cariño. Eso. ¿Y cuántas palomas volando están? Palomas sonsa. Con tu carita de paloma sonsa, tuviste gracia para engañarme. Onza por onza tendrás que pagarme, como se paga la deuda de un cariño. De tus hazañas y tus malas mañas, voy archivando pruebas contundentes para reírme de esas malas gentes que por tu culpa destrozaron mi vida. Yo te voy a enseñar la forma de engañar, yo te voy a enseñar la forma de traicionar, yo te voy a enseñar con un derecho y revés, con un derecho y revés, la mugre te de sacar. Ese zapateo. ¿Cómo zapatea? Eulalio Carrillo Ríos, el cholo caliapino. ¡Arriba, Siguas! Yo te voy a enseñar la forma de engañar, yo te voy a enseñar la forma de traicionar, yo te voy a enseñar con un derecho y revés, con un derecho y revés, la mujer te de sacar. Zapatea, zapatea, si no la mugre te ha de sacar. Esto es Ancash, amigos. Esto es Siguas, Payas Rosas de Caliap. Qué bonito. Así. Eso, Jessica. Rompe el piso. Una vueltecita, así. Muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos el día de hoy. Quédate con nosotros, por favor. Tenemos un baile grupal al final para compartir un poco nuestra música con banda. Quédate con nosotros, Jessica. Nos vemos en un momento.
Así es, amigos, esto es la provincia de Siguas. Qué bonito, Qué bonito Yaneli. nuestro departamento de Ancash. Qué bonito nuestro departamento de Ancash, qué rico de verdad, nuestras danzas, cómo bailaba Jessica. Yo pensé que se iba a derrumbar Rautec, pero bueno, ya estamos aún aquí, el estudio aún está en pie. Dije, Rubén me va a cobrar ahora el estudio. Bien, Yaneli, vamos a pasar ahora a la siguiente provincia. Te cuento que es Asunción. Asunción tiene su capital a Chacas y tenemos un video saludo desde Chacas de nuestro amigo Edison Blas, que estuvo hace unas semanas aquí en nuestro departamento de Ancash. Aquí, perdón, en nuestro programa. Vamos a verlo, Yaneli, ¿te parece? Muy bien. Sí. Buenas tardes, les saluda Edinson Blas desde Chacas, soy promotor de turismo y cultura y en esta ocasión por el 201 años de aniversario de Ancash quiero mandar un saludo a todos nuestros paisanos ancashinos, en especial también a Promarca Asociación Civil, un homenaje, que está haciendo un homenaje a nuestra región. Y pues bien, les mando un saludo desde aquí, desde Chacas, del pueblo de artesanos, también conocido como Moncacargas. Y realmente, sobre todo, recalcar que Ancash tiene para mucho más, para poder ofrecer mucha cultura, mucha tradición, tenemos mucha riqueza folclórica y riqueza natural también, ¿no? Entonces les invito a visitar Chacas y a todos los que nos ven también les invito a visitar Ancash, ¿no? Entonces Ancash es un paraíso natural y aparte de eso también tenemos mucha cultura, mucha tradición, mucho folclore. Entonces les invito nuevamente 201 año aniversario de nuestra bella región de Ancash. Muchas gracias. Mencionamos ahora a nuestro segundo auspiciador, Construcciones Castillo. Así es, vamos a ver ahora la mención de Construcciones Castillo en pantalla. De Aldrin Castillo Ferrer, especialistas en trabajos de drywall, techos de madera, sol y sombra. 15% de descuento si van de parte de Promarca. Los encuentran por Los Olivos. Y tenemos el número de contrato al 980-190728. Así es, muchas gracias Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Un saludo para la familia Castillo Ferrer, que siempre nos acompaña en Promarca Live Televisión Educativa, tanto los que residen en Lima y también en el extranjero, en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos muy pronto por Marca. Vamos ahora a ver un video con una canción muy rica en banda, Yaneli, se llama Puente de Marcará, a cargo de la banda La Única de Marcará de la provincia de Carhuaz. De esa manera enviamos ese saludo a nuestros hermanos carhuacinos. ¿Lo vemos, Yaneli, te parece? Vamos bailando aquí en el estudio. Vamos a verlo. Vamos bailando. Puente de Marcará.
Ahora pasamos a la provincia de Bolognesi. ¿Cuántos recuerdos? Un bonito recuerdo en el distrito de Raquia. Yo he estudiado ahí, muy bonito el lugar, es acogedor. Y a continuación vamos a ver un video de la profesora María del Pilar Cárdenas Márquez de Chiquián, la capital provincial. Vamos a ver este saludo de la profesora María del Pilar Cárdenas Márquez. Hoy nuestro departamento llamado Ancash cumple 201 años de creación, donde su historia milenaria, tradiciones, usos, costumbres y saberes ancestrales pasados de generación en generación nos hacen sentir plenamente identificados con su grandeza. Es por ello que con el orgullo de ser ancashina hago votos para que las presentes y futuras generaciones amen aún más a nuestra región, que con sus 166 distritos y 20 provincias se sientan enaltecidos de sus raíces y de su gran diversidad, reconociendo con gratitud el gran aporte y legado de insignes personajes como el mariscal Toribio de Luzuriaga, Pedro Pablo Atusparia y de importantes hombres y mujeres del campo y de la ciudad que contribuyen al engrandecimiento de nuestro departamento de Ancash. Que la integración cultural y el amor por el trabajo conjunto sean nuestros pilares que sostengan el progreso tan anhelado para todos nosotros. ¡Feliz aniversario! Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver un video de la Plaza de Armas de Cajacay, que estuvimos presentes justamente con José. A continuación, por favor. Sí, este video lo grabamos cuando Yaneli se presentó en aquel pueblo de Cajacay, pueblo vecino de Marca, Dichoca, en el cual Yaneli se presentó en aquella oportunidad y pudimos registrar un poco de la geografía de la Plaza de Armas. Muy pronto estaremos para registrar un poco más de este pueblo, también de las vertientes. Quiero Cajacaína, tú bien lo sabes. Te quiero Cajacaína, tú bien lo sabes. Más que a la luna del cielo, más que a las flores del campo, más que a la luna del cielo, más que a las flores del campo. Cajacaína, flor de azulina. Dicen que las penas matan, Cajacaína. Dicen que las penas matan, Cajacaína. Si las penas matarían, nuestro amor no existiría. Si las penas matarían, nuestro amor no existiría. Cajacaína, flor de azulina. Cajacay, tierra querida, donde nacen lindas mujeres que se parecen a la flor de azulina.
ahora continuamos con la siguiente provincia. ¿Cuál es, José? ¿Me ayudas? La siguiente provincia es de los conchucos, es Carlos Fermín Fitzcarral. Para ello damos la bienvenida a nuestra amiga la señora Santa Isidro Ramos. Bienvenida. Adelante, por favor. Las palmas, por favor. Las palmas, por favor, los invitados. Bonita. Así es. Muy buenos días, señora Santa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Imanoya Tasquecanqui. Buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente nos vemos para festejar pues en política de nuestra creación de Ancash. Y yo vengo representando mi provincia Carlos Fermín Fitzcarral con mi danza. Sí, la danza de Antirruna de San Luis. Usted representa el día de hoy al distrito de San Luis. Hemos tenido también un programa, como vamos a apreciar luego, como ustedes pueden ver de repente si revisan nuestras redes. Conversamos ya con la señora Santa un poco más en detalle y yo la invité en esta oportunidad porque de verdad usted me transmite una vibra muy buena, muy entusiasta siempre y quería que nuestros hermanos ancashinos, marquinos en general puedan compartir sobre su danza. ¿Cómo nace Shumach Warmis? Bueno, mi auntie nace de la familia, ya vengo bailando de chica y componemos por la familia. Hoy en día ya bailamos pues con otras más compañeras del baile. ¿Quiénes componen entonces y a quiénes representan? Que nos componemos 3 varones adelante, guiador, 2 guiadores y un capitán, 2 guiadores, una capitana y las traseras atrás. ¿En qué fecha se ejecuta la danza? Se ejecuta 24 de septiembre en provincia de Carlos Fermín Fitzcarral para Virgen de las Mercedes. Así es. Y usted nos acompaña también el día de hoy con una vestimenta bastante singular, bastante única en nuestro departamento. ¿Qué piezas componen la misma? Bueno, hoy vengo vestida pues de gala, es de día central, pero también componemos 2 vestimentas. En la víspera, como se llama, rompe, vestimos de sombrero, saco, algo ligero, pero hoy vengo vestida de gala. Estoy usando mi yauto, hecho de pluma de pavos reales con adornos y adornos collares, mi chukshu con quien tengo que hacer mis mudanzas, ¿no? Mi baile, mis collares y como verán mis vestidos. Estoy de gala de día central de las festividades, ¿no? De las fiestas costumbristas especialmente. Me gustaría que pueda mirar a la cámara que está allá y para que nuestros amigos puedan ver un poco sobre la vestimenta de Antirruna de San Luis. Nos repite, la parte superior se llama yauto. Yauto. Luego tenemos un poco aquí las flores, un poco también de perlas. Sí, decorado por perlas. También tiene reales. espejo y sus flores, de todo, ¿no? Como ven, pues hermoso. Este es el shukshu. Esto se llama shukshu y con lo que bailamos. Y mi shukshu tiene que bailar mejor que yo. Si no hago bailar el shukshu mejor, no es el baile de antes. Mira, qué interesante. Sí. Interesante. Actualmente, ¿cuántos integrantes componen su agrupación? Integramos 14 personas. 14 personas. ¿Qué tipo de música acompaña y baila y qué instrumentos se emplean para el mismo? Música, nosotros bailamos huaynos, ¿no? Huaynos ancashinos. Componen 2 violines y una arpa. Muy bien. ¿Qué mensaje nos daría a las 20 provincias de nuestro departamento en esta fecha especial, día central de nuestro aniversario, 12 de febrero, 201 años de creación política de Ancash? Bueno, le daría mi mensaje a toda juventud, a todo nuestro 20 departamento de Ancash, ¿no? Que sigamos difundiendo nuestra costumbre, que no se queda olvidado, ¿no? Toda juventud, inculcar, toda niñez, inculcar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que nuestro departamento de Ancash es rico en todo. Así es, señora Santa. Vamos ahora con la demostración del baile Antirruna. El escenario es suya y empezamos primero con una demostración del canto a medida de cómo va el audio. Bien, música, por favor, producción.
Charayamo, señor José tan precioso. Señor José tan precioso, como un lindo clavelito, floreciendo entre las flores. Eso. Esta es la danza antirruna de San Luis. Eso. La vueltecita. Qué bonito nuestras danzas de Ancash. Así es, Yaneli, la danza antirruna de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarral. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra amiga, la señora Santa Isidro Ramos, quien ha venido ataviada con la vestimenta del día central de las diferentes festividades en las cuales Antirruna se hace presente. Aquel palo o vara se llama el xuxu y nos da una melodía muy bonita. El palo tiene que bailar más que la persona. ¿Sí? Tiene que cuidarlo.
Ese zapateo. 17. Este es el zapateo propio del Anti-Runa de San Luis, agrupación Shuma Guarmis, con ya varios años de trayectoria artística en nuestro departamento de Ancash. Actualmente ellos también se presentan en diferentes eventos culturales. Por ejemplo, recordamos que estuvieron presentes en el Pasacay Ancashino 2020 con motivo de esta misma fiesta aniversario de Ancash, con el 199 años de creación política. 2 años después, el día de hoy, estamos en los 201 años ya de creación política. Vamos ahí, Santita. Qué bonito. Qué bonito, Yaneli, ¿sí? Me imagino que debe estar cansada, señora Santo. Yo quiero preguntarle algo para pasar ya a la siguiente pregunta. ¿Cómo hace para soportar el peso de el nombre? Bueno, mi yauto, bueno. Yauto. Pues, cuando yo bailo fiestas patronales, bailo 4 días o 3 días. Wow. Y así lo aguantamos. Ya es costumbre, ya, y ya pues ya no lo siento. Es Ya como estoy nosotros acostumbrada. también, las polleras. Feliz y contenta llevar mi grupo, que es Anti-Runa de San Luis Shuma Guarmis, ¿no? Shuma Guarmis. Muy bien, señora Santa, quédese con nosotros para el final. Por favor, descanse un poco, tome un poco de agua y nos encontramos al final. Ya, gracias, ahí estamos. Muy bien, qué hermoso, de verdad, Yaneli, la danza de Shuma Muy Guarmis bonito, diferente, Anti-Runa. cada uno su Sí, estilo. distinto a lo que bonito. nosotros tenemos en Marca, en Ichoca, en la zona de las vertientes. ¿Qué tenemos a continuación? A continuación vamos a presentar un video de las payas de Corongo, obviamente de la provincia de Corongo, también Así presente aquí. Siguiente provincia, Corongo. Esta danza es patrimonio cultural de la nación. Payas de Corongo.
Mencionamos ahora a nuestro tercer auspiciador, Corporación Motor Show. Así es, como veremos en pantalla ahora la mención, Yaneli. Corporación con más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactar al número que aparece en pantalla al 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show, por también haberse sumado este 2022. Seguimos trabajando con ellos en febrero. Muy pronto novedades con Corporación Motor Show. Tenemos también ahora un video de una danza más que es Patrimonio Cultural de la Nación desde nuestra capital Huaraz, la danza de los Shakshas de Huaraz que veremos a continuación. Pasamos ahora a la zona geográfica de Conchucos, a la provincia de Huari. A continuación veremos un video de las payas de Huari, Patrimonio Cultural de la Nación.
Quizás a nuestros amigos de las vertientes de este estilo musical les suene, porque es un poco parecido al nuestro Yaneli, que se baila en nuestros pueblos de Marqui, Choca, Cajacay, Raquia, Guayapampa, pueblos de la provincia tanto de Recuay como también de la provincia de Bolognesi. Un pueblo también vertientino es el pueblo de Guayán. De repente muchos pensamos que Guarmey Yaneli tiene solamente costa, pero no, Guarmey tiene costa y sierra. Y tiene 3 distritos en la sierra, que son Malvas, Cochapetí y Guayán. Les cuento que Malvas es la tierra, el distrito de nacimiento de nuestra gran pastorita Huaracina, que en el cielo nos acompaña a los que nos dedicamos al arte, a la cultura ancashina. Ella decía: mientras yo viva, la música ancashina no morirá. Un saludo a todos los amigos malvacinos, como dice la canción, Malvacina, Malvacina. Pero vamos a hablar ahora de Guayán. Veremos la danza de los negritos, patrimonio también cultural de la nación. Como ven, nuestro departamento tiene muchas danzas que son patrimonio de la nación y muchas de ellas tienen por así decirlo, el potencial. Las payas de marca también, como vemos aquí en nuestro banner, las payas de marca, como veremos un poco más adelante, también son patrimonio cultural de la nación. Pero vamos con negritos de Guayán. Y también tenemos la presencia de la provincia de Mariscal Luzuriaga con este video de los negritos de Lucma que estaremos presentando a continuación. Aquí está Bailón Sáenz, cantando con cariño para todas las lucminitas. ¡Cuyay, lucminita!
Vamos ahora a presentar a nuestros amigos de Pomabamba. Bienvenidos, Shumaj Huayta, Pomabamba, adelante. Muy buenas noches, Flor. Muy buenas noches, César. ¿Verdad? Sí. Buenas César noches, Retorta. chicos. Muy buenas noches. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestro aniversario de Ancash, 201 años de creación política. Quisimos contar con Pomabamba el día de hoy para poder apreciar este hermoso baile como es el Chimaichi. ¿Algunas palabras, Yaneli, para ellos? Les doy la bienvenida por hacer parte de este bonito programa en homenaje pues al aniversario del departamento de Ancash. Así es. Primera pregunta para ustedes, de repente, ¿qué mensaje les dirían a los amigos ancashinos en este aniversario? De repente para los pomabambinos, toda la zona de Conchucos, Guaylas, Vertientes. Preséntense, por favor. Muy buenas noches, José. Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Qué alegría saber, conocer y contar con gente como tú, jóvenes como nosotros, que siempre estamos dispuestos a realizar algo en pro de nuestro querido Ancash, ¿no? Estamos de aniversario, nosotros como ancashinos, como hermanos, debemos estar siempre unidos y siempre prestos, claro, a compartir cada cultura de cada provincia, de cada pueblo. Hoy Pomabamba está aquí con mucha alegría para celebrar este aniversario de Ancash. Muchísimas gracias. Y les hacemos llegar el cordial saludo desde Marca, el abrazo para Pomabamba, capital folclórica de Ancash. Que sí, estamos de aniversario también, 161 años, cumple en la provincia de Pomabamba, así que estamos de aniversario también en este mes del amor y la amistad y de la alegría de aniversarios. Ancash, que viva Ancash, que viva Pomabamba. Estamos de fiesta, José. Sí, es Yaneli. Chicos, ¿cuál es el origen del Chimaichi? Mira, bueno, como Shumaj Huayta, como agrupación que difunden las costumbres y cultura de la provincia de Pomabamba, mi mensaje es este. El origen del baile Chimaichi nace en la provincia de Pomabamba, a la cual representamos, ejecutado por el caballero, por la mujer, bajo los instrumentos del arpa y del violín. ¿Cuáles serían entonces las características de este estilo musical, el Chimaichi? De repente, ¿qué nos diferencia del estilo chuscada, de repente del estilo orquesta, no? Claro, bueno, empecemos con los instrumentos, que son arpa y violín. En algunas ocasiones vemos la influencia de la flauta, pero originario es el arpa y el violín. Siempre está el coqueteo del varón que siempre va a buscar a la mujer, quien ella no siempre está presta a aceptar el baile, ¿no? Como toda pomabambina. Claro. Entonces, el hombre está coqueteando, siempre tratando de mantener la mirada fija, ¿no? Hasta que le acepte la pareja el baile y pues se pueda ejecutar esta bonita expresión andina. Muy bien. Qué bonito. ¿Cómo nace la agrupación cultural Shumaj Huayta? La agrupación Shumaj Huayta Pomabamba nace del cariño, el respeto y la admiración a lo nuestro. A donde vayamos, por todos los rincones de este mundo, a todos los países, incluso aquí en la capital, nunca debemos olvidarnos de quiénes somos. Yo he nacido aquí en Lima, mis padres son de Pomabamba y las oportunidades que he tenido de ir allá me han enseñado de que lo nuestro es tan rico, tan valioso, que no hay por qué sentirnos avergonzados, todo lo contrario, hay que llevar la frente en alto y decir: qué orgullosa me siento de ser hijo, qué orgullosa me siento de ser hija de serranos y ser una chola. Así que ya está. Así es. ¿Qué acciones viene realizando Shumaj Huayta en favor de la cultura? Ustedes manejan las redes sociales últimamente por cuestión de pandemia, igual nosotros, pero de repente cuéntanos de qué forma ustedes vienen difundiendo el arte pomabambino, ancashino, en esta nueva normalidad. Claro, para nosotros que empezamos muy poco, hace muy poco en realidad, en el 2019 llega la pandemia, ¿no? Muchas agrupaciones, muchas actividades, aniversarios, fiestas patronales dejaron de darse. Pero como siempre digo, hay que ser siempre positivos y de lo malo hay que sacarle lo bueno. Las redes sociales son una gran herramienta. Nosotros hemos realizado proyectos, hemos realizado videoclips, hemos realizado concursos, hemos realizado videos de cocina también. Yo creo que es creatividad también de cada uno y qué tanto interés tienes tú de mantener haciendo lo que te gusta y en pro de seguir cultivando las costumbres y tradiciones de la tierra que representas. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales? De repente, si nuestros amigos ancashinos quieren seguirlos. Claro, por supuesto. Estamos como Shumaj Huayta Pomabamba, la página,
y personal Shumashuayta, donde siempre estamos compartiendo material, donde siempre estamos compartiendo videos, fotos, bailes y muchísimas cosas más. Muy bien, Flor. ¿Qué tenemos ahora, Yaneli? Ahora vamos a presentar una pista del baile de Chimaichi de Shumahuayta. Vamos a ver este baile de Chimaichi. Chicos, mucho la cariño. pista es de ustedes. Podemos dejar el micro para allá para de repente bailar un poco más cómodos. La pista es tuya, nosotros nos retiramos para darles el paso. Vamos, Yaneli. Pista, música, maestro. Achaliao Shumagmi Tushukninzik. Muy bonito. Yo quiero que me enseñen a bailar esta bonita danza. No capish Estoy enamorada, tushita. de verdad. No capish tushita y achaquita muna. Yo también quiero aprender a bailar como los chicos. Chicos, por favor, tenemos el micrófono allá de repente para que ustedes puedan explicarnos cómo es este bonito baile de Chimaichi, tan elegante, tan bello, propio de los conchucos. De repente, nociones básicas para hablar una canción luego juntos. Claro, José, como todo un cachino, tiene que bailar Chimaichi, por Aumi. favor. Por favor, si no comeríamos. Bueno, primero, que, como comentabas, primero es la elegancia, ¿no? No es como que ni tan apresurado, ni tan... Ajá. Siempre hay que mantener un ritmo. Entonces, los pasos básicos, tiene dos tiempos el Chimaichi, ¿no? Que la primera parte que... Ajá, el paso clásico, que es
como un pequeño traspié, ¿no? Ujú. Que es aquí. A ver. Tiene que estar el arpa y el violín, siempre, eso sí. Ya. El chimanchi tiene que sonar en tu cabeza, para que tú puedas entender, para que puedas ejecutarlo. Y siempre estamos de costado, ¿no? Como que una media luna, ¿no? Como lo va a hacer César también aquí. A ver. Ajá. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Rubén, ¿puedes poner, por favor, un chimaicha ahí para poder estar más en... A ver, de repente Claro, ¿no? el que han bailado los chicos, Porque yo escucho esta música que se marca, ¿no? Estamos escuchando ahorita y me dan ganas de bailar. lo vamos a bailar después. Por lo vamos a favor, bailar. por favor. A ver, de repente indíquennos. A ver, esa parte es el zapateo. Dejamos que pase. Entonces, empezamos con eso, ¿no? Marcando como un pequeño traspié, como en una media luna. Y recordemos que siempre la mano derecha con el pañuelo arriba, ¿no? Ya. Siempre, ¿no? Y marco ahí. Nosotras las mujeres, así de costado. Y con la mano izquierda agarrando tu pollera. O en ese caso la pollera, en mi caso la bata. Eso, y vamos y volteamos media luna, ¿no? Eso ahí. A ver, por favor, José. A ver, César. que me indiquen por favor, César, cómo se bailan los varones. Claro. Vamos, José, vamos. Ya, José. Te invitamos a Chimahuayta. Claro, sí. Eso, ajá. Eso, A muy ver. bien. Bueno, este baile es muy elegante, de verdad. Nosotros vemos muy apurados, pero bueno, vamos a bajar un poco el speed. Claro. Claro. A ver. Y ahí vas marcando y te das tu vueltita ahí. A ver, ¿cómo sería la vueltita, César? Mira, jalamos. Ujú. Eso, José, ya está, ya estamos, ya. A ver, Igual una pasada a las chicas para Igual, que puedan... y nosotros acá, con nuestro pañuelo acá, Ujú. mano la mano izquierda agarrando la pollera. Siempre la elegancia de la mano al mover el pañuelo, ¿no? Eso, así media luna. Ajá. Y vamos de acá para el otro lado, ¿no? Es un pequeño traspié para que nos permita movernos. Y de ahí viene, muy bien, perfecto. Y de ahí viene el zapateo. Zapateo, La a parte ver. que todos esperan. Sí, a ver. Son 2 golpes los zapateos. A ver. Ahí lo va a hacer César, miren. Es de acuerdo a la música. Si te escuchas, ajá. Claro. Uno despacio. pa, claro. Y ahí viene el remate, mira. Pa. Eso es con los dos tacos. Ujú. Ajá. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ajá. Ahí el zapateo normal, ¿no? Con los 2 pies. Pa, 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 pa. Remate. Eso. Con todo, ¿no, José? Pa, 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 pa. Sin miedo al éxito. Eso. Listo. Ya está. Para poder bailar juntos el baile de Chimanche, chicos, les he traído una canción que yo sé que les gusta mucho en Pomabambe, que tiene mucha historia. El tema que se llama Ichixisto, el pequeño sí, Sixto. correcto, pequeño Ichixisto. Entonces, ¿te parece? Yo bailo contigo, Flor, para que me guíes, y Yaneli baila con César. Por ¿Te favor, parece? por supuesto. A ver, Ya. Yaneli, vamos por allá. Vamos a seguir bailando. Que viva Ancash. Así es. Yaneli, acompaña por favor a César, deja por acá tu pauta mientras nos vamos preparando. Y Flor viene por acá conmigo para poder bailar. Vamos a dejar los micros. Por favor, producción, Ichixisto. Buena vista, Kirikachoshi, Ichixisto, Rapariga. Esa seña mala, seña banana, Chitingurishunzo.
y Manuel Tarazona. Buena vista, Quircanchoshi, Pichixixto, Gaparica. Esa seña, Mananachi, Tincudishuntu. Para los lindos barrios de Cañarí, Convento, Buenavista, Pachachín y Curayacu. Esa seña, buena seña, cholo punashi para tu cama. Costa Victoria. Eso sí, Chinapa cariño, eso sí, Chinapa conciencia. 8 soles, Tampaña y Camar, 15 soles, Panchuraracatí. Eso sí, Chinapa cariño, eso sí, Chinapa conciencia. 8 soles, Tampaña y Camar, 15 soles, Panchuraracatí. Ajá. Ahora con Ventina, por Taitapancho. Muchísimas gracias, Shuma Huayta. Quédense, por favor, para poder ver al final juntos. Sí, no, después de esta secuencia, ¿sí? Lleven su agüita, por favor, una para cada uno. Vamos a seguir un poco conversando respecto a nuestro departamento de Ancash, Yaneli. Te cuento que ahora tenemos a la provincia de Recuay. Y quienes están en Recuay, quienes estamos en Recuay, somos nosotros. Así es. Marca. Ahora nos toca presentar. Marca Ichoca. Ichoca. Estamos Yaguín, Pararín, pero el día de hoy vamos a conversar solamente sobre nosotros, los anfitriones, quienes somos Marca Perla de las Vertientes. Vamos a recordar ahora este video del Pasacaya Ancashino, participación de El Inca y sus payas de Marca, patrimonio cultural de la nación, de todo nuestro país, en aquella festividad. Pasacaya Ancashino 2020. Con sus ñustas, abran paso por favor, abran paso. El Inca y sus payas del distrito de Marca de la provincia de Recuay. Es el patrimonio cultural de la nación. Aquí está, señoras y señores, la comparsa típica de la Vertientes. Las hermosas payas, el Inca y sus payas, las ñustas que son escogidas. Señoras y señores, esta agrupación artística ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Allá está el Inca, el monarca, con sus hermosas ñustas, son las payas, en la fiesta del 10 de agosto, a su santo patrón, San Lorenzo. Señoras y señores, otra comparsa típica. Ahí están los capitanes de Pampachico.
Capitane de Campo Chico de la provincia de Recuay. Es el baile de las escuelas de Gancia, prestancia. Esta es la cultura nuestra. José, ahora daremos pase el saludo de la marquinita muy querida, respetada, Aurelia Samaritano Barrera. Así es, Yaneli. La marquinita Aurelia Samaritano Barrera se hace presente en este aniversario de Ancash. Ella, con 48 años de carrera artística, recién cumplidos en el mes de noviembre, quiso estar presente en esta edición. Ella además es miembro honorario de Promarca Asociación Civil, como lo bien describirá en este saludo especial por nuestro aniversario 201 año de creación política en nuestro departamento de Ancash. Vamos, producción. Buen día para todos en este glorioso aniversario número 201 de nuestro departamento de Ancash. Abrazos fraternos para todos nuestros hermanos que pertenecen a este hermoso departamento de Ancash, que cumple ya 201 aniversario. A nombre de nuestra institución Pro Marca, Asociación Civil de mi distrito de Marca, provincia de Recuay, un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos ancashinos. Abrazos fuertes de solidaridad, de entusiasmo por todo lo vivido en estos años de nuestro departamento. Y cada uno de nosotros tiene sus propias anécdotas, su vivencia en cada uno de su distrito, su centro poblado, su comunidad campesina. En fin, nuestro departamento de Ancash es grandioso, glorioso, y que sigan pasando los años, pero que nosotros guardemos lo mejor cada uno en nuestro corazón. Abrazos, hermanos de Promarca Asociación Civil, y abrazos a todos nuestros ancashinos. El saludo para ustedes de Aurelia Samaritano Barrera, la marquinita, 48 años de trayectoria artística en nuestro departamento de Ancash. Felicidades a todos, abrazos fraternos. Así es. Nosotros, marquinos, somos la jurisdicción del distrito de Marca, uno de los 10 distritos de la provincia de Recuay. Ya hemos implementado un poco más en nuestro estudio. Al lado de Yaneli tenemos a la vestimenta típica de Marca, al lado de Yaneli en el banner, y Yaneli con la vestimenta típica de Ichoca. Yaneli, si de repente te pones un poquito más acá para poder apreciar juntos este hermoso banner que hemos recientemente impreso para poder acompañar todas nuestras ediciones. Ella se llama Esther Bustamante Gamarra, quien es la que mejor luce la vestimenta marquina, bueno, de las jóvenes, y que ella actualmente reside en Chiclayo y muy amablemente siempre está presta a participar con nosotros. Como nos comentó Yaneli, la vestimenta de Marca y la de Ichoca son muy similares, tienen casi las mismas piezas: sombrero con cinta, las flores, los prendedores, la manta o yiclla en quechua, los collares que ya hemos visto en todas nuestras invitadas el día de hoy, la blusa o monilla, el pañuelo. Y bordado a mano también. ¿Cuál? La monilla. Claro. Y la yiclla también. Claro, lo hacen a mano. Claro, lo hacen a mano. El pañuelo, la saya, que en el caso de Ichoca es un poco más alzado, ¿verdad? Más corto. Un poco más corto, las cintas también allí, y bueno, los zapatitos negros o también los yanquis, dependiendo de qué actividad uno va a realizar. Así es, amigos, nuestras marquinas ichocanas se visten así en su cotidianidad. De repente, para hacer labores de esfuerzo, usan un traje más sencillo, que es el de diario, pero el traje típico neto de nuestros pueblos, Marca e Ichoca, como ustedes pueden ver allí. Y lo que tenemos aquí es el de la paya marquina, que tiene elementos del traje típico de Marca, el común, pero se le aumentan lo que vendría a ser un poco de las mangas, más collares, la vincha que tenemos aquí, la falda que se llama cañuti. En el caso de la paya es bordada también a mano muchas veces, tiene diferentes tallados. El pañuelo acá se pone en posición a la inversa, ¿verdad, Yaneli? Porque creo que en Ichoca también es similar de las payas. Y bueno, esta vendría a ser el traje típico de la paya, que es patrimonio
cultural de la nación, orgullo de las vertientes, orgullo de nuestro departamento de Ancash. Pero en esta oportunidad tenemos una fuerte presencia ichocana, está Yaneli aquí acompañándonos el día de hoy, y vamos a escuchar un tema relacionado a Ichoca que se llama Muchachita Ichocanita, en la voz de quien fue el solitario de Ichoca. ¿Te parece si lo escuchamos, Yaneli, este bonito tema? Mucho. Vamos a escucharlo. Sentimiento. Antonio Florian Cortés, solitario de Ichoca. Muchachita ichocanita, qué bonitos ojos tiene, son parecidos como el lucero de la mañana. Huica pampata que cargullante, huichocito, huicharayamba, eso sería la mala suerte, cuyas callatas de Carinapa. Eres como el amanecer, como el rocío de la aurora. Ay, chocana de mi vida. Convencido de mi mala suerte, ya me llamamos las ichocanas, mejor sería con mi yauquinita, aunque pobre pero cariñosa. Ichocana pa Guayaquini, Ichocana pa Guayaquini, rosa rosa chaquillancho, y maguaita choquillancho. Ichocana pa Guayaquini, Ichocana pa Guayaquini, rosa rosa chaquillancho, y maguaita choquillancho. Y ahora sí, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Otra vez. Así bailan Sofía Florian, Eloy Silva, Fortunata Sánchez, de puntita con el taco, zapateadito, zapateadito. Ese es el nombre, Bonifacio Ortiz. Que suene, que suene, que suene. Así, 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 así. Los que están tocando son Salta, 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 salta mi vida. Ha sido este tema Muchachita Ichocanita, Yaneli, típico de Ichoca. De repente tú como ichocana, ¿qué recuerdos te trae esta canción? O de repente alguna reflexión respecto a ello. Nada, que solamente a veces cuando uno en vida está, no valoran la música o lo que uno hace, lo que un artista hace, ¿no? Ya de muerto a veces uno ya no sirve, por gusto es. Él falleció hace poco, no es mucho. Yo quise hacerle este pequeño video porque en realidad esto no ha recibido ningún homenaje respecto después de su fallecimiento, ni todo eso, ni de las autoridades, nada, ¿no? Espero que con esto su familia sobre todo esté contento, la familia Gamarra. Saludo para ellos en especial.
Bien, Yaneli, gracias por este comentario. Pasamos a nuestra última provincia. Hay provincias que no hemos comentado, pero vendría a ser en este caso la provincia de Ocros, con el himno de esta provincia, el tema Pueblo de Copa en la voz de nuestra querida Marquinita. Vamos a verlo. Pueblo de Copa, tierra bendita donde he nacido, donde nacieron mis ilusiones, donde mi vida se acabará. Mi tortolito fue copinito y me cantaba de madrugada y sus ojitos se parecieron como el lucero de la mañana. Pueblo de Copa, tierra bendita donde he nacido, donde nacieron mis ilusiones, donde mi vida se acabará. Adiós, adiós pueblo querido, yo mañana me voy a ir, relumbrando como la luna, quizás mi sombra no vuelva más. Copinita soy, huerfanita soy, nada tengo que darte, solo mi corazón. Copinita soy, huerfanita soy, nada tengo que darte, solo mi corazón. Hemos visto este bonito tema, Pueblo de Ocros. Enviamos un fuerte abrazo a los hermanos ocrosinos, hermanos nuestros que comparten un estilo musical, a Recuay, Aija, Bolognesi, y a nuestra querida Marquinita, quien quiso estar presente, pero por motivos de contratos no está con nosotros el día de hoy. Nohansik, Yapansik, Ancash Kansik. Todos somos Ancash aquí. Pomabamba, Ichoca, Marca, Fermín Fitzcarral, San Luis, Ragash, Caliap, Siguas. Somos 20 provincias que, bueno, por cuestiones que muchos invitados no han podido llegar el día de hoy, motivos de salud, disponibilidad. Algunos otros, bueno, les hicimos llegar la invitación, no respondieron, otros de repente no pudieron. Lo comento porque para que no luego se piense de que solamente invito a mis más cercanos o a los que me caen mejor. La invitación fue general para muchos de nuestros hermanos que se dedican al baile. No pudieron estar aquí. Agradezco a los que me avisaron y a los que de repente me ignoraron. Bueno, lo veremos en su momento. Pero igual, chicos, César, Flor, Yaneli, señora Santa, Jessica, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en nuestro programa. Y de esa forma vamos a cantar un feliz cumpleaños a nuestro Ancash con nuestro estilo de banda que tanto nos gusta. Vamos, música, maestro. Dios a ti.
Vamos a mandar un mensaje final de cada uno de nuestros invitados de derecha a izquierda. Yo el micro con ellas, tú con ellos. Empezamos por aquí. Bueno, una vez más, gracias José por la invitación y a todo el público oyente. Solo que viva Ancash, nuestro departamento de Ancash, sus 20 provincias, y a seguir trabajando para que nuestra región sea una de las más sólidas del Perú. Bueno, José, gracias la invitación, pues, acá saludando a nuestro departamento de Ancash y trabajar, pues, y no dejar nuestras tradiciones y costumbres. José, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Pomabamba contento de estar aquí hoy presente para poder celebrar el aniversario de nuestra querida Ancash. Unas palabras, tal vez. Bueno, José, gracias por la invitación. Bueno, saludar a todos los ancachinos por este aniversario. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Yaneli, ¿tú? Yo igual agradecerte por esta invitación, José. Primera vez en conducción. Me siento muy cómoda y más haciendo este bonito programa en homenaje al aniversario, ¿no?, de Ancash. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, Pomabamba, Ichoca, Siguas, Fermín Fitzcarral. Muchísimas gracias a los que siempre nos acompañan en cada una de las ediciones de nuestro programa que tiene fines netamente culturales y educativos. Un fuertísimo abrazo desde Promarca Asociación Civil, a cada uno de nuestros socios, a cada uno de nuestros miembros, a los que de repente siempre están con nosotros con sus mensajes de aliento. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Les voy comentando que vamos a conversar sobre la vestimenta típica de la Palla Marquina en el día 11 de agosto. El día que tenemos la corrida de toros, la gualiachada. Esto será con la señorita Natalie Banda Gómez, quien vendrá aquí al estudio para poder conversar con ellos. Sin más que decirnos, vamos a bailar con un estilo bolognesino de banda. Vamos a intentar a ver cómo nos acomodamos aquí con este bonito estilo de banda y de esa forma decimos Eguayá. Listo. Nos preparamos. Música, maestro. Así es, estilo libre. Avanzando con pasos firmes, positivos y seguros, sigue triunfando la banda Orquesta Centro Musical Wanri, provincia de Ocros Ancash, con el sello de los nuevos triunfadores. Producciones La Voz de los Andes. Buena Homero Mendoza. Así es la vida. Tus ojitos, tu sonrisa, tu belleza hace que cada día te quiera más y más. Hermosa Ancashina, bella Recuarina. Ahora sí, Ocrosina. Esa parejita como baila. Claudio Vergara por Guambo. Vamos, señora Vilma Benavente, por la linda tierra de Cotaparaco, Recuay. Siempre con su banda Orquesta Centro Musical Wanri. Ahora sí, para el hermoso Valle Fortaleza,
Callejón de Guaylas, Callejón de Conchucos y la hermosa zona de las vertientes. Con la banda Orquesta Centro Musical así con sentimiento. Tócale, tócale. Raúl Flores Nieves. Eso sí. ¡Ey! Con gusto, con ganas. Y todos ganan. Otra vez, otra vez. Sigue, sigue, sigue. Muchísimas gracias a todos amigos por haber llegado hasta el final de este bonito programa. Muchísimas gracias César Yanel, Jessica Santa y Flor Shumahuayta. Y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Promarca RTV. ¡Eguayá!